Las personas se encuentran al amor de su vida, a su media naranja, aquella persona que comparte sus sueños, ideales y que hará cualquier cosa por verlo sonreír. Existen personas que harían todo por el otro, incluso actos horribles que podrían arrancarles la libertad. Hay amores que duelen, amores que asesinan y conmocionan al mundo con tan horribles atrocidades. Frederick Walter Stephen West nació en 1941 en el pueblo de Grand Marcle, a unos 120 kilómetros al oeste de Londres. Sus padres fueron Walter y Daisy West. Provenía de una familia de trabajadores agrícolas de Herefordshire. De niño, era un hermoso bebé con enormes ojos azules y cabello rubio. A pesar de los estragos causados por la Segunda Guerra Mundial y la pobreza en la que vivían la familia West, tuvieron 6 hijos más a lo largo de 10 años. Fred y su madre tenían una relación bastante cercana, y con su padre mantenía una buena relación. Lo admiraba mucho. El hermoso bebé se convirtió en un muchacho de aspecto desaliñado y rasgos simiescos. Su pelo rubio se oscureció y estaba siempre despeinado. Era mal estudiante y los otros chicos lo golpeaban, gritándole que parecía un simio y burlándose de él. A los 15 años dejó la escuela y se fue a trabajar como peón de una granja. Era un chico casi analfabeto. En declaraciones posteriores, Fred afirmaría que su padre violaba a sus hermanas. «Me debes la vida, así que me perteneces y puedo hacer lo que desee contigo». Esas eran las palabras que el padre utilizaba con sus hijas. También aseguraría que él mismo había cometido incesto con una de sus hermanas y la había dejado embarazada, pero que ella había abortado. Estas historias eran típicas de Fred West, quien desde muy joven se obsesionó con el sexo. Gustaba de narrar historias truculentas y fantasear de una manera exacerbada. Fred era el tipo perfecto que encajaría con Rosemary Pauline Letts. Simplemente sus caminos tenían que unirse para comenzar el infierno de sus víctimas. La otra parte de la historia comenzó en Devon, Inglaterra. La familia Letts era una familia de apariencia normal, pero Bill Letts, el padre de familia, era esquizofrénico, y Daisy Letts, la madre de familia, sufría de depresión severa. Bill Letts fue un tirano doméstico que exigía obediencia incondicional a su esposa e hijos. Gozaba al disciplinarlos y parecía siempre buscar razones para castigarlos. Tenía además episodios psicóticos. No trabajaba y su familia siempre estaba corta de dinero. Andrew Letts, uno de los hijos de tan singular pareja, diría: «Si pensaba que estábamos en la cama demasiado tarde, iba a lanzar un balde de agua fría sobre nosotros. Nos obligaba a cavar en el jardín y eso significaba hacer hoyos en todo el jardín. Luego inspeccionaba como un oficial del ejército. Si no estaba satisfecho, teníamos que hacerlo todo de nuevo. No se nos permitía hablar o jugar como los niños normales. Si hacíamos ruido, iba por nosotros con un cinturón o un trozo de madera, golpeándonos hasta que mamá se interponía. Entonces ella recibía una paliza». Daisy Letts, después de dar a luz a 4 hijos y tratar de hacer frente a su violento esposo, cayó en la profunda depresión que dio lugar a su hospitalización en 1953. Fue tratada con terapia de electroshock. Poco después de recibir las descargas eléctricas, Daisy dio luz a Rosemary Letts, que nació el 23 de noviembre de 1953. Era evidente que Rose había sido afectada por las terapias que su madre había recibido antes de que ella naciera. Movía la cabeza en todas direcciones durante horas, sin proferir sonidos. A medida que crecía, se ponía más y más obesa. Se convirtió en una especie de mascota de su opresor padre, cumpliendo todos sus deseos y caprichos, con lo que escapó de los horribles maltratos y se convirtió en la favorita. Dado su bajo coeficiente intelectual, Rose siempre fue una mala alumna. El exceso de peso la convirtió en el blanco de las bromas crueles de sus compañeros. Respondía con agresiones físicas y peleaba constantemente a golpes. En su adolescencia, Rose mostró ser sexualmente precoz. Le gustaba caminar desnuda por la casa después de bañarse. Además, se metía a la cama de su hermano menor para acariciarlo y practicarle sexo oral. También empezó a relacionarse furtivamente con muchos hombres mayores que ella. En 1958, a los 17 años, Fred West quedó gravemente lesionado a causa de un accidente en motocicleta.
Quedó en coma una semana a causa del fuerte golpe en la cabeza. Lo operaron y le colocaron una placa metálica en el cráneo. También se rompió una pierna, la cual quedó más corta que la otra, padeciendo siempre de una marcada cojera. Después del accidente, era propenso a ataques de ira y parecía haber perdido el control sobre sus emociones. También se acentuó su mitomanía. Después de su recuperación del accidente, Fred se dedicó a delinquir. Cometía distintos tipos de hurto y se volvió un obsesivo coleccionista de herramientas y artículos de ferretería como clavos, tornillos, taladros, martillos, llaves, gatos hidráulicos y todo lo que sirviera para mecánica, carpintería, construcción, fontanería y electricidad. También recogía desechos en la calle, trozos de manquera, tuercas, pedazos de metal. A veces entraba a los jardines de los vecinos y robaba objetos. Esto lo hacía de manera compulsiva. Almacenaría todos estos objetos durante años. Por esos años conoció a una atractiva jovencita de 16 años, Catherine Bernadette Costello, más conocida como Rena. Ella había tenido problemas con la policía desde su primera infancia. En el momento que conoció a Fred, él ya era un ladrón con experiencia. Se convirtieron en amantes de inmediato, pero la relación terminó cuando ella volvió a su casa unos meses más tarde. En esos días, Fred tocó las piernas de una jovencita que vio en un club. La chica lo bofeteó y Fred perdió el equilibrio golpeándose la cabeza contra una escalera de incendios. Quedó desmayado y al despertar aseguró no recordar nada. En 1961, Fred acosó sexualmente a una niña de 13 años. Recibió una multa por ello y su familia decidió romper cualquier relación con él. Se mudó y consiguió laborar como obrero en proyectos arquitectónicos. No pasó mucho tiempo antes de que fuera sorprendido robando en los sitios de construcción y teniendo relaciones sexuales con menores de edad. En 1962, los padres de Fred cedieron y le permitieron volver a su hogar. Ese verano, su exnovia Reno regresó y se instaló con Fred de inmediato. Parecían una buena pareja. Sin embargo, Reno no era una chica inocente. Tenía antecedentes de prostitución y robo. Además, estaba embarazada de un hombre japonés que era conductor de un autobús. Los padres de Fred se opusieron de inmediato a la relación. Los jóvenes se casaron en secreto y se trasladaron a Escocia. Los padres de Fred creían que el bebé era de él, pero cuando nació, Fred hizo que Reno le escribiera una carta a su madre diciéndole que su bebé había muerto y que habían decidido adoptar a un niño de raza oriental. Reno estaba harta de la incontrolable sexualidad de Fred. Poseía un apetito sexual que nunca estaba satisfecho. Fred conducía un camión de helados que le brindaba acceso ilimitado a muchas mujeres jóvenes. Era educado y parecía sincero, así que siempre estaba rodeado de adolescentes. A pesar de su promiscuidad y las constantes infidelidades, Fred era muy posesivo con Reno. En 1964, Rena tuvo una hija de Fred que se llamó Anne-Marie. Poco después del nacimiento de su hija, conoció a Anna McFall, una chica cuyo novio había muerto en un accidente. Además, Fred estuvo involucrado en un accidente con el camión de helado. Mató a un niño aplastándole el cráneo, al no darse cuenta que el niño estaba detrás del vehículo. Este accidente llenó a Fred de remordimiento, llevándolo a renunciar, pese a demostrarse que no tuvo la culpa. Fred y su familia volvieron a Gloucester. Consiguió entonces un trabajo en un matadero. Esto tuvo un profundo efecto sobre Fred. En algún momento, este empleo desarrolló en él una obsesión morbosa por los cadáveres, la sangre y el desmembramiento. Las evidencias de sus crímenes sugieren que las desviaciones que tenía se iniciaron durante su periodo como carnicero. Mientras tanto, su matrimonio era cada vez más inestable. Rena quería irse a Glasgow con sus hijos, pero Fred se negó, por lo que ella se fue sola de nuevo a Escocia. Ella se sentía miserable al estar sin sus hijos, así que regresó para encontrar a Fred viviendo con Anna en un remolque. Por ese tiempo, hubo 8 ataques sexuales en el área de Gloucester cometidos por un hombre con la descripción de Fred. A principios de 1967, Anna quedó embarazada. Trataba sin éxito que Fred se divorciara de Reno para que se casara con ella. Él se sintió acorralado, así que decidió ejecutar una de sus fantasías. La mató. La desmembró, extrajo al feto y la enterró cerca del parque de casas rodantes donde vivían. Esto ocurrió en algún momento del mes de julio. Desde su primer asesinato, Fred dejó su firma personal en el cuerpo. Le cortó al cuerpo los dedos de las manos y los pies, así como los huesos de las rodillas.
Haría lo mismo con todas sus víctimas y guardaría por años aquellos macabros recuerdos. Rena volvió a vivir con Fred. Él la convenció para que volviera a trabajar como prostituta y mientras su esposa trabajaba, Fred atacaba sexualmente a Charmaine, la hija de Rena con el japonés. Rena no aguantó más y se marchó dejando a las pequeñas niñas con Fred, quien pasaba horas abusando sexualmente de ellas todos los días. En enero de 1968, las niñas de Gloucester comenzaron a temer por su seguridad. Una niña de 15 años llamada Mary Baston desapareció en una parada de autobús. La joven había ido a visitar a su novio, pero jamás llegó. Todo lo que la policía encontró en el lugar fueron algunas piezas de un juego de Monopoly. Se cree que fue Fred el responsable, pues en adelante haría lo mismo con muchas de sus víctimas. En febrero de 1968, la madre de Fred murió por complicaciones de una operación de vesícula biliar. Él se lanzó a una serie de pequeños robos que le hicieron cambiar de trabajo con frecuencia. El 29 de noviembre de 1968, mientras trabajaba como conductor de un camión para entregar pan, conoció a una desgarbada y trivial joven que se convertiría en su otra mitad, Rose Mary Letts. Ninguno de los dos sabía que su encuentro cambiaría la historia criminal de Inglaterra, mucho menos sabían que impactarían de manera negativa la vida de muchas personas. A mediados de 1969, Rose vivía con su padre, con quien, según algunas versiones, sostuvo durante años una relación incestuosa. Bill Letts tenía fama de abusar sexualmente de las niñas, aunque nunca se demostró nada. Tras su encuentro con Fred, comenzaron a verse escondidas. No tardaron mucho en convertirse en amantes y Rose se fue a vivir con él, pero Bill no estaba de acuerdo y enfrentó a Fred, acusándolo ante servicios sociales, ya que Rose seguía siendo menor de edad. Rose volvió con su padre hasta que descubrió que estaba embarazada a los 16 años. Rose dejó la casa de su padre para ir a vivir con Fred. Ahí cuidaba de las pequeñas niñas. En 1970, ella dio a luz a su hija Heather West, con 3 hijos que cuidar. Fred en la cárcel por falta de pago por multas y problemas de dinero constante hicieron que el carácter de Rose cambiara. Se volvió violenta, siempre estaba de mal humor y maltrataba constantemente a las niñas. En verano de 1971, Charmaine simplemente desapareció. Rose le dijo a su hermana Anne-Marie que Rena había ido a buscarla. Los investigadores creen que Rose perdió los estribos y fue más allá de lo habitual, y la mató al no conformarse con simplemente golpearla. Anne-Marie diría años más tarde: "Era una mujer totalmente sin autocontrol, que se convirtió en una especie de loca". Cuando Fred salió de la cárcel, regresó a su casa para iniciar una nueva etapa en su carrera criminal. La extraña desaparición de su hija le dio a Fred la oportunidad para deshacerse de Rena. Era cuestión de tiempo para que ella regresara a buscar a su hija. En agosto de 1971, Rena buscó a Walter West, padre de Fred, con la esperanza de que pudiera decirle lo que pasó con su hija. Fred vio que no tenía más remedio que matar a Rena. Un día la citó para hablar. Fred se encontraba muy ebrio. No tardó mucho en golpearla y después estrangularla. Luego procedió a desmembrarla. Le quitó los dedos de las manos y los pies. Al final, quitó los huesos de las rodillas. Puso los trozos en bolsas y enterró a Reno en la misma zona en la que había enterrado a Anna McFall. En Gloucester había una gran población. Fred vio en ello una forma de gratificarse sexualmente y de paso ganar algo de dinero. Comenzó a invitar a todos los hombres que podía. Ellos lo visitaban a su casa en Midland Road. Una vez ahí, bebía con ellos y después los invitaba a tener sexo con Rose. Fred era un voyeur consumado y disfrutaba observar a través de una mirilla cómo aquellos desconocidos poseían a su mujer. También tomaba fotografías y decidió publicar algunas de aquellas imágenes en revistas de contactos sexuales. Al mismo tiempo buscaban nuevas mujeres. Fred y Rose se hicieron amigos de su nueva vecina, Elizabeth Agus, que cuidaba de las niñas algunas veces. Fred le hizo propuestas sexuales que ella rechazó. Un día la invitaron a su casa, ahí fue drogada y violada. En enero de 1972, Rose y Fred contrajeron matrimonio en el registro civil. 5 meses después, en junio, nació su nueva hija, Mae West. El nacimiento de su nueva hija les hizo darse cuenta de que necesitaban una casa para criar a toda su familia.
También necesitaban un sitio para dar cabida al negocio de prostitución de Rose. Buscaron un sitio cercano y tranquilo, que no tardaron en encontrar. Se trataba del número 25 de Cromwell Street. La casa no era muy llamativa por fuera, pero su interior era grande. Había un garage y una bodega de buen tamaño. Además, el jefe de Fred, que lo tenía como un hombre responsable, decidió ayudarlo para que pudiera pagar por ese lugar. Aquella vieja casona se convertiría en el palacio de Rose y Fred, un palacio que tiempo después sería conocido como la Casa de los Horrores. Fred tenía planes para el sótano. Su obsesión con las herramientas y su pasión por construir, arreglar y modificar cosas le llevaron a experimentar con su casa de una forma enloquecida. Durante años, siempre hubo algo que Fred estaba arreglando o modificando en la casa. Adaptó el sótano como una auténtica cámara de torturas, incluso con paredes a prueba de ruido. La primera víctima que conoció ese sótano fue su hija Anne-Marie, que apenas tenía 8 años de edad. Él y Rose desnudaron a la pequeña. Le dijeron que tenía mucha suerte. Ellos iban a encargarse de enseñarle cosas para que, cuando se casara, pudiera satisfacer a su esposo. La niña no sabía de qué le estaban hablando. Le amarraron las manos a la espalda y la amordazaron. Mientras Rose la acariciaba, Fred la violó. El dolor era tan severo que la niña no pudo ir a la escuela por varios días. Se le advirtió que no debía decir algo sobre lo que había ocurrido. Desde entonces, casi todos los días, Anne-Marie fue desnudada, atada, amordazada y violada por su padre antes de la hora del almuerzo. A finales de 1972, la pareja acogió en su casa a Caroline Owens, una hermosa jovencita de 17 años. Rose y Fred competían entre sí para seducirla. Al poco tiempo, Caroline lo rechazó y les dijo que sentía repugnancia por aquella situación. Esto los molestó mucho, así que Fred le dio una golpiza. Luego la llevaron al sótano. Ahí la desnudaron y ataron con unas cadenas que colgaban del techo. Fred se dio gusto azotándola con su cinturón hasta que la chica se desmayó por el dolor. Cuando se recuperó, Fred la violó y sodomizó. Rose también abusó sexualmente de ella. Te voy a mantener en el sótano y dejaré que mis amigos los negros te violen. Cuando me aburra, te vamos a matar y te enterraremos bajo los adoquines. Luego de las amenazas de Fred, la chica se desmayó. Cuando volvió en sí, Rose y Fred decidieron liberarla. Rose la curó y la consoló. No se sabe por qué la dejaron ir. Caroline fue con su madre. Ella vio las lesiones y llamó a la policía para que presentara una denuncia. Hubo una audiencia en enero de 1973. Fred tenía 31 años y Rose 19. Además, estaba embarazada de nuevo. Fred convenció al juez de que Caroline había participado en una especie de juego sexual sádico por voluntad propia. A pesar de los antecedentes de Fred, el juez no creyó que los West fueran capaces de la violencia descrita por Caroline. Decidió que la chica mentía. Solamente les puso una multa y el caso quedó cerrado. Los West se hicieron amigos de Linda Gould, una costurera muy joven a la que invitaron a vivir con ellos. Linda se trasladó con ellos para cuidar de los niños. Rose y Fred la llevaron al sótano. Ahí la torturaron varios días, la violaron y sodomizaron 2 o 3 veces cada día. Luego la estrangularon. Fred la desmembró y, fiel a su ritual, le quitó los dedos de las manos y pies y los huesos de las rodillas. Después la enterró en una fosa que hizo en el garage. Cuando la familia de Linda fue un día a buscarla, ellos dijeron que, pese a trabajar ahí, se había marchado sin decir a dónde se dirigía. Para colmar la felicidad familiar, en agosto de ese año nació su nuevo hijo, Steven West. De manera obsesiva, Fred seguía haciendo mejoras a la casa. Amplió el sótano, acondicionó una bodega y demolió el garage para construir una extensión de la casa principal. Estas mejoras se realizaban por la noche, cuando Fred había salido de trabajar y su familia dormía. Pasaba horas enteras modificando, clavando, reparando y construyendo. La siguiente víctima fue Carol Ann Cooper, de 15 años. La secuestraron en noviembre y la utilizaron como juguete sexual durante varios días. Rose participaba cada vez más en los macabros rituales de su esposo. Abusaba sexualmente de las chicas, ayudaba a Fred a sostenerlas para que pudiera violarlas a gusto, las golpeaba con saña e incluso era más cruel que él.
Carol Ann fue estrangulada, desmembrada y luego de que Fred obtuviera su trofeo, fue enterrada en el subsuelo de la casa. En diciembre, la estudiante universitaria Lucy Parrington fue a la casa de su madre para pasar las vacaciones de Navidad. El 27 de diciembre visitó a un amigo con discapacidad y salió para abordar el autobús poco después de las 22 horas. Tuvo la desgracia de encontrarse con la pareja asesina que se ofreció a llevarla en su automóvil. Al igual que ocurrió con Carol Ann, ella fue torturada, violada y sodomizada por aproximadamente una semana. Luego Fred la estranguló, desmembró y obtuvo su trofeo. Luego tuvo que ir al hospital, se había cortado. El 3 de enero de 1974, Lucy y Carol Ann fueron reportadas como desaparecidas. Entre abril de 1974 y abril de 1975, 3 mujeres, Terry Siegenthaler, de 21 años, Shirley Hubbard, de 15, y Juanita, de 18, corrieron con la misma suerte que las otras víctimas. Fueron torturadas, desmembradas, y se obtuvo de sus cuerpos los trofeos de Fred. Luego fueron enterradas bajo el suelo del sótano de la casa de los West. Para sus siguientes asesinatos, la pareja comenzó a experimentar con nuevas formas de tortura. Era algo emocionante para ellos. La cabeza de Shirley fue envuelta por completo con cinta adhesiva y le pegaron un tubo de plástico en la nariz para que pudiera respirar. La tuvieron así por días hasta su muerte. Incluso cuando encontraron su cuerpo, seguía teniendo la cinta y el tubo en el sitio que lo habían puesto los asesinos. Juanita Mott fue sometida a una esclavitud más extrema. Fue atada con diversos materiales, de tal manera que solamente podía retorcerse como un animal atrapado. Luego colgaron su cuerpo con un nudo corredizo al final. La dejaron colgada por varios días, la golpearon con palos. Luego de un tiempo se cansaron de ella y Fred la estranguló. Él quitó los nudos necesarios para tomar sus trofeos y la enterró sin desmembrarla, aún atada. En 1976, Fred comenzó a invitar de nuevo a sus amigos antillanos para que tuvieran sexo con Rose. A él le excitaba verlos mientras tenían relaciones, sobre todo cuando se lo hacían por atrás y ella gritaba de dolor y placer. Fred se compró una cámara y comenzó a documentar todos los encuentros. Luego disfrutaba verlos acompañado de Rose y de sus hijos en el televisor de la sala mientras comía papas y tomaba cerveza. Los niños tenían que permanecer en esas funciones, a veces durante horas, mientras Fred comentaba los detalles de cada encuentro que aparecía en la pantalla. Cuando los videos terminaban, sabían que su padre iba a violarlos antes de que se fueran a dormir. Los West secuestraron a una jovencita no identificada. La recogieron en una parada de autobús, la llevaron al sótano y presenció cómo la pareja llevaba a sus hijas cada noche para abusar de ellas, antes de quitarle la vida. Fred animó a sus amigos para que abusaran también de las niñas. Hasta construyó un bar llamado Magia Negra. Ahí todos podían beber y divertirse mientras abusaban de las niñas. Durante mucho tiempo, las pequeñas de Fred serían abusadas diariamente por su padre y los amigos de este. En 1977, Fred había remodelado el piso de la casa para construir un cuarto especial, donde Rose recibiría a sus amantes, con ambientación adecuada y orificios para colocar las cámaras. Rose no utilizaba protección y no se sorprendieron cuando quedó embarazada. Nació una negroide a la que llamaron Tara West. Casi al mismo tiempo del nacimiento, Fred llevó a su casa a Shirley Robinson, una ex prostituta bisexual de 18 años. Pronto se hizo amante de la pareja y durante un tiempo fue la tercera participante en sus juegos. Shirley quedó embarazada de Fred, lo cual despertó los celos de Rose. Shirley quería desplazar a Rose para convertirse en la mujer de Fred, pero Rose no iba a permitirlo. Rose presionó a Fred hasta que, en diciembre de 1977, Shirley se unió al resto de las chicas asesinadas. El sitio que comúnmente utilizaban se encontraba lleno, así que la chica fue enterrada en el jardín trasero. Solo después de que Fred llevó a cabo su ritual de desmembrarla y quitarle los huesos que acostumbraba. También extrajo al feto para sepultarlo junto a ella. En noviembre de 1978, Rose y Fred tuvieron otra hija, Lois West. Con ella ya había 6 niños en aquel retorcido hogar. Para esas fechas, Fred dejó embarazada a su hija Anne-Marie, pero el producto se alojó en una de las trompas de falopio y tuvo que recurrir al aborto. Poco después, Anne-Marie se hizo novia de un chico. Se acostó enseguida con él y se fue a vivir a su departamento sin avisar a sus padres.
Fred se enfureció y decidió vengarse tratando mal a sus otras hijas. Comenzó a violarlas. Heather trató de resistirse, pero Fred le dio una golpiza. En 1979, el padre de Rose murió de una dolencia pulmonar. Varios meses después, los West recurrieron a su viejo truco de recorrer las paradas de autobús para secuestrar a una adolescente llamada Allison Chambers. Ella sufrió el mismo destino que las otras chicas. Allison pasó días atadas a las vigas del sótano, fue azotada, golpeada y violada. Luego fue estrangulada, su cadáver desmembrado y mutilado. Finalmente fue enterrada en el jardín junto a Shirley. Rose seguía concibiendo hijos sin control alguno. En junio de 1980, Rose dio luz a Barry. En abril de 1982 nació Romero Jr., que no era hijo de Fred. En julio de 1983, Rose dio a luz a otra bebé a quien llamaron Luciana. Tampoco era hija de Fred. Rose se volvió cada vez más irracional y golpeaba a los niños sin provocación. Estaba harta de tener tantos hijos, pero Fred la amenazó para que no se cuidara. A los hijos de hombres negros, Fred les llamaba los bebés del amor. En 1986, el muro silencioso que había protegido a los West se rompió. Heather le contó a su novio sobre los abusos a los que la habían sometido desde niña. El chico lo contó a sus padres y desde ese momento la vida de Heather quedó en riesgo. No pasó mucho tiempo para que Fred llevara a su hija al sótano. Ahí la golpeó mientras le reprochaba haberlo traicionado. Después de abusar de ella por última vez, la estranguló. Esa noche llevó a cabo su ritual. Los huesos pasaron a su colección de trofeos y a los otros niños les dijo que su hermana mayor se había marchado de la casa. Sin embargo, Fred le pidió a Steven que lo ayudara a cavar un nuevo agujero en el jardín. Allí enterró a su hija. Los demás se dieron cuenta del destino de su hermana. Rose construyó un negocio de prostitución gracias a la publicidad que Fred llevaba a cabo en revistas especializadas. Catherine Halliday, una mujer en busca de emociones fuertes, decidió contactar a la pareja. Estuvo en su casa y participó en una orgía con los amigos antillanos de Fred. Pudo ver el cuarto especial de Rose y los trajes de cuero negro, las máscaras, los látigos, las cadenas y los intensos juguetes que el matrimonio usaba para algunos de sus juegos más inocentes. En un momento, la mujer se alarmó y decidió romper relación con ellos. En una de sus últimas fiestas organizadas por Fred, invitaron a sus amigos antillanos. Ahí consumieron drogas y alcohol. Los negros se turnaron para abusar de todos los niños del matrimonio en el transcurso de la fiesta, ante la mirada lasciva de Fred y la sonrisa cómplice de Rose. Después de esta fiesta, la pareja se preocupó. Temían que se corriera la voz de sus fiestas y esto podría poner en riesgo su libertad. Estaban en lo correcto. Los West organizaron una fiesta. Fred invitó a muchos jóvenes drogadictos, incluidos sus amigos los antillanos. Una de las chicas más jóvenes fue abusada por Fred y Rose. Cuando se recuperó, le dijo a su novio lo que había ocurrido en aquella fiesta. Fueron a la policía y el caso fue asignado a Hazel Savage, un detective persistente. Él conocía a Fred de sus días con Rena y recordó las historias que ella le había contado acerca de las perversiones que tenía Fred, las cuales incluían necrofilia. El 6 de agosto de 1992, la policía llegó al número 25 de la calle Comgrel Street con una orden de cateo para buscar pornografía infantil y evidencia de abuso de menores. Allí encontraron cientos de grabaciones y fotografías. Arrestaron a Rose por ayudar en el abuso de una niña. Fred fue detenido por violación y sodomía de una menor. Los niños más pequeños fueron llevados a un centro de asistencia. Con Fred en la cárcel y la policía tras ella, Rose intentó suicidarse. Su hijo Steven la encontró y le salvó la vida. Luego se dedicó a pasar los días comiendo dulces y viendo películas de Disney en la sala de su casa. Hazel Savage interrogó a los familiares y amigos de los West. Cuando habló con Anne-Marie, oyó por primera vez la historia acerca del extremo maltrato y abuso constante al que habían sido sometidos. También expresó su preocupación por la desaparición de la niña Charmaine, que Hazel había conocido por Rena. Hazel tenía todo lo necesario para procesar a Fred por abuso infantil, pero decidió seguir investigando la desaparición de la niña Charmaine.
de Rena y de Heather. Hazel no estaba convencido de que Heather hubiera desaparecido sin dejar rastro. Hazel estaba convencido de que Heather no hubiera desaparecido sin dejar rastro. Los datos de la seguridad social mostraban que ella no había sido empleada ni había visitado a un médico en 4 años. No había dejado el país o había registro de su muerte. Mientras tanto, Fred West estaba muy deprimido en la cárcel, pero el caso se derrumbó cuando los testigos decidieron no declarar en contra de Fred y fue liberado otra vez. Sin embargo, Hazel tenía presente la desaparición de Heather en su cabeza, así que se hizo cargo del caso y puso en marcha una investigación para saber lo que le había ocurrido. Los hijos de los West decían que Heather estaba en el jardín y se reían, como si de una broma macabra se tratara. El 24 de febrero de 1994 fue el principio del verdadero final. Por la tarde, la policía fue a buscar a Fred a su casa, pero estaba trabajando. Rosemary lo recibió y le entregaron una orden de presentación a su esposo. Ella lo llamó por teléfono y despreocupada le dijo: «Será mejor que regreses a casa. Van a acabar en el jardín para buscar a Heather». Fred se perdió mucho tiempo antes de llegar a la estación de policía. Cuando llegó, afirmó que Heather había escapado, que las niñas desaparecen, toman otro nombre y entran en el mundo de la prostitución. Además, Heather era lesbiana y tenía problemas con las drogas. Rose fue interrogada en la casa y contó una historia similar. Esa noche la pareja se quedó platicando hasta tarde. Cuando llegó la policía a la mañana siguiente, Fred se limitó a decir: «Yo la maté». Lo llevaron a la estación y ahí contó todo lo que hizo con Heather. Repetía innecesariamente que Rose no sabía nada de lo ocurrido. 20 minutos después, negó lo que había dicho. Dijo que Heather estaba bien, que estaba viva y que trabajaba para un cártel de drogas. Tenía un Mercedes, un chofer y un nuevo certificado de nacimiento. Luego dijo que podían cavar en la casa si querían. No iban a encontrar nada. La policía cavó en el jardín y encontraron 3 huesos humanos, pero ninguno de Heather. Fred supo del descubrimiento y dijo que había matado a su hija, pero repitió que Rose no sabía nada y que no iban a encontrar huesos de alguien más. Rose negó saber algo del crimen cuando la interrogaron. Se dio la orden para que cavaran en la casa de los West, pero era costoso y además Fred ya había confesado. Pero el forense insistió y decía que los huesos hallados no eran de Heather. Finalmente se pusieron a cavar en el jardín y encontraron los restos de una mujer joven. Luego hallaron a otra víctima. Cuando la policía se enteró de la desaparición de Shirley Robinson, la investigación se amplió. Fred fue acusado de 3 asesinatos y se abrió una investigación por la desaparición de Rena y Charmaine. Por alguna razón, Fred dijo a la policía acerca de las chicas enterradas en el sótano. Admitió haberlas asesinado, pero no aceptó los asaltos sexuales. Dijo que ellas habían querido tener relaciones con él. A medida que excavaban, más y más huesos iban apareciendo. 9 conjuntos de huesos fueron descubiertos en el sótano y la policía no sabía de quiénes eran. Fred no pudo ayudar mucho. No recordaba los nombres o detalles que dieran identidad a las mujeres. Además, con el número de desapariciones anuales, era una tarea bastante difícil. Rose trató de hacerse la víctima de aquel hombre tan cruel, pero no le creyeron y buscaron pruebas para conectarla con los asesinatos. Fred siguió tratando de cooperar con la investigación. Gracias a ello, pudieron encontrar los cuerpos de Rena, Anna McFall y Charmaine. En el caso de Mary Baston, Fred no quiso dar más datos y su cuerpo nunca fue hallado. En el juicio, Fred trató de consolar a Rose, pero ella lo rechazó y esto fue devastador para Fred. El 13 de diciembre de 1994, Fred fue acusado de 12 asesinatos. Rose le restó importancia. Fred escribió una carta para su esposa. «Siempre estaremos enamorados. Siempre serás la señora West para todo el mundo. Eso es lo importante para mí y para ti». El caso había estallado en los medios y todos los días se publicaban detalles sobre los hallazgos macabros en la casa de los horrores. Asesinatos, torturas, desmembramiento, pederastia, incesto, filicidio, orgías, material sexual ilegal. La historia tenía de todo y los reporteros se peleaban por la primicia. Poco antes del Año Nuevo de 1995, en la prisión de Windsor Green, 2 guardias almorzaban mientras Fred West se ahorcaba en su celda con las tiras de una sábana. Había planeado su suicidio con antelación y así poder llevarlo a cabo.
Muerto el principal culpable y a pesar de la escasez de pruebas, Rosemary fue a juicio en octubre de 1995. Muchos testigos dieron datos sobre las agresiones sexuales y los sádicos abusos de Rose. La defensa intentó demostrar que un asalto sexual no incluye asesinato, pero cometieron un error al ponerle en el estrado. Rose tenía actitud desafiante. Por otra parte, la acusación aprendió a provocarla para hacerla enojar y de esta manera manifestara su violencia. El juez le dio 10 cadenas perpetuas, cada una correspondiente a cada asesinato. Con su condena, uno de los peores casos criminales de la historia de Inglaterra parecía cerrarse. La casa fue demolida y ese sitio se convirtió en un paso peatonal. Todo lo que era de la casa fue destruido o quemado, para que ningún loco pudiera obtener un recuerdo macabro del sitio. Tiempo después, el hijo de Fred haría terribles acusaciones. Su padre le había confesado que no encontrarían cuerpos de varias de sus víctimas. Él dijo eso a la policía y comenzó a especularse que posiblemente Fred West había matado a más de 100 mujeres. Un primo de Fred West fue sentenciado a prisión por violación y cargos de asalto sexual. Intentó quitarse la vida en la misma prisión que Fred. Luego fue llevado a una institución para enfermos mentales. En el año 2001, Rose West ya había agotado todos los recursos posibles que podían permitirle salir libre. Se resignó a pasar todos sus días en prisión y expresó su deseo de pedirle perdón a Anne-Marie por todo el abuso que sufrió. La joven intentó suicidarse en el año de 1999. Tomó una gran dosis de pastillas y se lanzó a un río. Fue rescatada y le hicieron un lavado de estómago. Pese a que Rose ya se había resignado, un juez dijo que ella podía recuperar su libertad en 2019 a la edad de 66 años. No ocurrió. Ella sigue recluida en Inglaterra. Steven West fue condenado por tener relaciones con una niña de 14 años. La niña respaldó que fue consensual y la esposa de Steven lo apoyó mientras él estuvo recluido. Sobre esta pareja se escribieron libros, se lanzaron documentales, se rodaron películas y se escribieron artículos y notas de prensa. El caso caló muy profundo en la opinión pública inglesa. La pareja se convirtió en una parte de los asesinos ingleses más famosos, de los que destacan Jack el Destripador. ¿Qué opinas de tan atroz caso? ¿Crees que Rose también fue víctima de Fred? ¿Qué condena hubieras impuesto de tener la oportunidad? ¿Cómo crees que impacte la vida de una persona tener una infancia como esa? Déjame saber lo que opinas en la caja de comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para que recibas todas las notificaciones del contenido que se sube a este canal.